Y la operación que nos queda en este caso sería editar lo que es el procesador. Para poder editar lo que es el procesador tenemos varias opciones para poder realizar ello, que sería por ejemplo una, pasar lo que es el objeto a través del constructor, o sea, crear un objeto con el constructor de la clase que vamos a instanciar, lo pasamos en el argumento de la función y de esa forma lo que realiza, lo que la capa de negocios que hemos realizado con el repository sería justamente setear ese objeto en la lista. ¿Sí? O si no mismo podríamos editar el objeto fuera de lo que es el método con setters, por ejemplo, y de esa forma le pasamos el nombre del objeto y también debería realizar lo mismo, teóricamente. Pero claro, la pregunta sería, nosotros estamos realizando esto que, bueno, se acopla, digamos, a lo que queremos hacer, que sería un CRUD sencillo. ¿Y por qué no lo podemos hacer directamente con la lista? Si tenemos los métodos de la lista, si nosotros trabajamos con listas y colocamos, por ejemplo, el punto para invocar alguna función, tenemos todos los métodos ya realizados. Por ejemplo, add_al, y por ejemplo, delete, por ejemplo, clone, y por ejemplo, replace o remove, ¿sí? Para sacar ese elemento. Entonces, ¿para qué estamos realizando esto? Bueno, estamos realizando esto porque estamos modelando como que si estuviésemos persistiendo datos sobre una base de datos. Y te lo he dicho varias veces, nosotros no trabajamos con listas. En este caso trabajamos con listas en memoria simplemente para hacer una ejemplificación, pero realmente deberíamos hacer toda una conexión a una base de datos, trabajar con una base de datos relacional, porque generalmente si trabajamos con la API JDBC, que es la API que generalmente uno desarrolla al principio cuando conoce el mundo de la programación en Java con base de datos, sería completamente diferente, ¿sí? Pero apunta a eso, ¿sí? Lo que estamos haciendo apunta a eso. El modelo que yo creé apunta a eso. Todos los métodos CRUD, agregar un procesador, agregar un objeto, ¿sí? Listar objetos, eliminar objetos acá abajo, ¿sí? Y editar objetos. Trabajando con la buena práctica de programación y trabajando con el patrón de diseño DAO, que es Data Access Object, ¿sí? Que son los datos que accedemos a través de un objeto sobre la base de datos. Porque si no, tranquilamente, como te digo, podemos trabajar con los métodos de las listas de la API Collection de Java 8, o si no, trabajar con programación funcional con Java 8. Si trabajamos con strings, por ejemplo, trabajando con filters, que eso es Java 8, y de esa forma, trabajando con setters, getters, hacemos prácticamente lo mismo que esto, ¿sí? Pero bueno, estaríamos llegando prácticamente a lo mismo. Tenemos que setear campo por campo. Eso es lo que no queremos hacer. Y eso es lo que no queremos hacer. Después, cuando veamos JDBC, que lo vamos a ver más adelante, se van entrelazando las cosas. Bueno, bien, si editamos el procesador, le pasamos el objeto al procesador, teóricamente lo que deberíamos hacer es comprobar primeramente con un try catch, como siempre, ¿sí? Y con un for each recorremos los elementos de la lista. Si el objeto, traemos el ID del objeto, es diferente al ID del objeto de la lista, esto me parece que está mal acá. Esto lo hice sobre la marcha, sobre una ejemplificación que tenía, pero esto podemos caer en el caso hipotético, que claro, porque si traemos el primer elemento de la lista va a ser el ID 1, pero nosotros si queremos modificar el ID 3, por ejemplo, vamos a hacer eso. A ver, me parece que va a surgir un error acá, y ya vas a ver por qué. Pasamos, por ejemplo, el objeto por constructor, queremos modificarnos el 3, que sería este, vamos a cambiarle el código, vamos a colocarle un código Sarasa. Ahí, por ejemplo, le cambiamos la frecuencia a 5 GHz, 5.01 GHz, y si esto lo ejecutamos no va a pasar nada. Si se cambió, pero si no, no lo podemos ver porque tenemos que recorrer esos elementos de la lista, ¿sí? Perfectamente sería esto. El comentario lo sacamos porque ya sabemos perfectamente qué hacemos con lo que es el string. Y ejecutamos Shift 6. Si nos fijamos ahí en la salida de la consola, fíjate que no cambió, el código no cambió, que es el producto 3. Y los demás siguen como están. Bueno, pero ¿por qué pasó esto? Vamos a analizarlo. Ya me di cuenta, porque hipotéticamente que caigamos en el caso de que tomemos el primer objeto de la lista, acá, tomamos el primer objeto de la lista. ¿El primer objeto de la lista cuál es? Bueno, es el 1, el ID 1. Claro, pero nosotros queremos cambiar el ID 3. El ID 3 va a ser completamente diferente al ID 1. ¿Sí? 3 es diferente a 1. Entonces salimos, no realizamos lo que tenemos que realizar. ¿Se entiende? Entonces nunca vamos a realizar esto, nunca se va a producir lo que es la actualización del objeto, siempre y cuando tengamos una ID diferente a 1. Si tenemos una ID a 1, voy a colocarlo acá, debería surgir justamente esa actualización. Si lo lanzamos, y ahí tendríamos la actualización, que es el código que nosotros manejamos, y la frecuencia a 5.1 GHz. Cambia radicalmente lo que es el objeto. Pasamos a un Intel Celeron, a un AMD Ryzen modificado, que es el 3 modificado. ¿Se entiende? Claro, eso hipotéticamente si tenemos un objeto a la lista, pero la lógica de negocios no va a funcionar de esta forma.